mientras tanto les voy dando la bienvenida. Es el tercer año de este curso, La Clínica Revolucionada. La verdad, bueno, el año pasado la idea lo habíamos preparado para hacerlo presencial y finalmente lo hicimos en forma, digamos, con todo un trabajo que tuvimos que hacer, lo decidimos hacer igual y empezamos esta modalidad vía remota, por Zoom. Y bueno, la idea de este año es que dividimos a partir de las inquietudes que fueron surgiendo el año pasado. A partir de las inquietudes que fueron surgiendo el año pasado, armamos dos módulos, uno que tiene que ver más con la pandemia y lo que nos está dejando la pandemia. Y por otro lado, otro módulo que tiene que ver con sexualidad y género. Yo me voy a presentar, mi nombre es Carlos Barzani, soy psicólogo, jefe de unidad del Servicio de Salud Mental y a la vez coordinador del área de adolescencia del hospital. Organizamos y dirigimos el curso junto con Natalia Japosnik, que es la coordinadora del área de niños, y con Rita Wasserteil, que bueno, fue coordinadora del área de adolescentes antes que yo, antes de, bueno, de jubilarse, ¿no? No sé si ahora tienen sonido. ¿Nos escuchan ahora? Sí, ahora se escucha. Así que bueno, los presento, el doctor Nicolás Rodríguez, que es el director del hospital, va a hacer una breve apertura del curso, y después Ricardo Mauro, que es el jefe de servicio de salud mental. Bueno, buenos días a todas y a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a abrir este encuentro, una posibilidad más que el Servicio de Salud Mental realiza en pos de la formación. Así que creo que en estas últimas semanas, este es el segundo curso o el segundo encuentro que me invitan a abrir, así que muy contento, muy feliz, muy orgulloso. No me queda más que felicitar al equipo, a Ricardo, a Carlos, a Natalia, bueno, a todos ustedes que hacen que aún en esta época de pandemia podamos sostener esto que tan importante es, que es la formación constante, y tratar de saber qué ideas tenemos respecto de esta pandemia que nos está asolando. Veo que el tema de hoy es un enfoque respecto de la conflictividad política en el medio de la pandemia, y esto creo que está muy actual, es un tema actual, es un tema que estamos viviendo, que estamos sufriendo constantemente, esta casi disputa donde las mezquindades políticas a veces atraviesan un poco las necesidades sanitarias que tenemos los trabajadores de la salud. Así que, yo espero que de esto se salga algún debate, alguna charla donde todos podamos esclarecer un poco qué es lo que necesitamos los trabajadores de la salud, cuáles son las cosas a las que podemos acceder y nada, debatir un poco respecto de eso. Así que muchísimas un gran beneficio y una gran acogida. Curso. Me resta un fuerte abrazo y desearles el mayor de los éxitos. Bueno, gracias, Nicolás. Bueno, no sé si nos ven ahí. Bueno, en principio darles la bienvenida, agradecerles profundamente a Carlos, Nati y Rita, que vienen organizando este curso ya hace unos cuantos años, sobre todas las problemáticas que hacen a lo infanto-juvenil, en la clínica, en la práctica, en la relación con lo territorial.
para nosotros es importantísimo. Y bueno, es un orgullo también darles la bienvenida en tiempos tan difíciles, que podamos seguir con la capacitación. Me parece que eso renueva el deseo fundamentalmente que tenemos puesto en la formación, en el trabajo conjunto y en repensar nuestras prácticas en tiempos tan difíciles como son en este momento. Así que, bueno, auguro como siempre un gran curso como lo ha sido otros años. La verdad que es una marca registrada este curso ya para nosotros y la verdad que es un grato placer recibirlos, darles a todos las bienvenidas a nuestro servicio, a nuestro hospital y a la organización de este curso. Así que bueno, disfrútenlo, lo van a disfrutar durante todo el año en varios encuentros. Así que bueno, un abrazo muy fuerte y aquí con el director del hospital siempre estamos proponiendo un trabajo permanente de capacitación y formación, que es lo que nos enriquece, por supuesto, a la hora de pensar nuestras prácticas cotidianas. Muchas gracias a Lucas Rubinich, que es uno de los primeros expositores, que es quien nos visita hoy, que ya nos ha visitado en otra oportunidad, y por supuesto a todos los expositores que iremos teniendo, que son realmente de lujo y mucho prestigio y que enriquecen, por supuesto, todo lo que es este curso. Muchas gracias y bueno, a comenzar entonces. Bueno, gracias Ricardo, gracias Nicolás. Y bueno, ahora presento al docente de la primera clase, que es Lucas Rubinich, que es sociólogo, profesor titular en Sociología de la UBA, investigador del Instituto Gino Germani, entre otras cosas. Bueno, Lucas. Empiezo. Buen día, muchas gracias. Un placer estar acá. Ya he estado con ustedes en forma presencial y sobre todo me parece más valioso estar en este momento en que son ustedes, siempre son ustedes en este hospital una especie de trinchera en la pelea de la salud, mucho más todavía en un momento como este de pandemia. ¿Cuál era mi preocupación? Algo de lo que decía el director del hospital y el jefe de servicio en relación a pensar en qué contexto, en qué marco político-cultural se da esta situación de crisis. Yo le había puesto a la charla, a la clase Luchas Políticos Culturales en Pandemia, en el sentido más estricto, político-culturales, entrar por la dimensión cultural y ver la significación política que tienen estas situaciones que quiero más o menos describir. Voy a entrar, para decirlo, voy a decir algo que en mi carrera de sociología de grado siempre se repetía muy frecuentemente y que era la cita un tanto fetichizada, pero la verdad que era una cita muy pertinente de el marxista italiano Antonio Gramsci, porque decía, la crisis es cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo todavía no ha nacido. Y en el medio, decía, aparecen los fenómenos más mórbidos. Algunas otras traducciones un poco más sensacionalistas decía, y en el medio aparecen los monstruos. En realidad, a mí me parece muy importante hacer una caracterización, aunque suene un poco generalista, de esta situación más global, para ver cómo esta situación de cambios culturales, político-culturales internacionales, generales, aparecen, tienen, digamos, son la base sobre el que aparece esta crisis de pandemia y se sobreimprime a la crisis que tiene que ver con estas transformaciones que más o menos quiero describir. Uno diría, y después lo especifico un poco más, podría decir, sin vueltas, que la crisis, la pandemia, se produce en un contexto de predominio de la cultura del capital financiero. Y quiero decir esto no como una afirmación
de una frase hecha. Este predominio no es etéreo. Se expresa en las prácticas sociales, en forma de organización de la vida cotidiana, en leyes e instituciones. Por eso me parece que es fundamental dar cuenta de lo siguiente. A los desacomodamientos que produce una situación como la de la pandemia, que es realmente global, deben agregársele aquellos de carácter más estructural, que vienen produciéndose hace 3 o 4 décadas y que son los relativos a un verdadero cambio de época. Este cambio de época tiene que ver con modificaciones en la economía internacional, modificaciones en la política internacional y obviamente modificaciones también a nivel cultural. Y el eje de esta cuestión está puesto en algo que lo trataré de explicar, que es una cuestión central de la teoría social. Es decir, ¿cuál es el núcleo significativo de esta cultura que yo llamo cultura que yo y muchos otros llaman cultura del capital financiero? Acá hay un elemento central que uno lo puede pensar desde la sociología y lo podemos explicar en principio quizás más abstractamente, pero después más prácticamente. Es el eje de esta mirada que después se entremezcla como todas las miradas sobre el mundo, no dicho en el sentido más armado y orgánico de una ideología, sino de una visión del mundo hecha práctica, que es mucho más complejo, porque se entremezclan con distintas situaciones, con distintas experiencias, con distintas visiones que tuvieron predominio en otro momento, con prácticas que son predominantes y prácticas que son residuales. El eje de la cuestión acá está puesto en una noción de la acción social no condicionada. ¿Qué es esto de la acción social no condicionada? Y lo puedo decir en términos más puntuales. La idea de que uno es un bicho social y que uno es un producto histórico-cultural es una idea de la teoría social clásica, contemporánea, de la teoría sociológica, que debatió hacia mediados del siglo XIX con la teoría económica clásica. Es un viejo debate, pero le juro que tiene una presencia extraordinaria en el presente. Si se quiere, es el debate que daban, qué sé yo, Carlos Marx con Adam Smith. Y básicamente, no para ponernos eruditos, pero para decir qué es la idea de acción social condicionada. La idea de que como bichos sociales, nuestro recorrido, nuestra trayectoria, está profundamente marcado por variables estructurales que son de un peso extraordinario. Para citar de nuevo al clásico que mencioné recién, que es Marx, que decía una frase muy bella en un libro que se llama El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, que explica de una manera muy clara cuáles son las complejidades de esta determinación de la acción social. Dice Marx, los seres humanos hacen su propia historia y entonces les da un papel activo a los seres humanos, pero no la hacen, dirá, bajo condiciones elegidas por ellos mismos, sino bajo condiciones con las que se encuentran, que existen y que les son legadas por el pasado. Y después culmina la frase esta rematando con otra que es la siguiente: la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Es decir, uno nace en un lugar particular del espacio social, en un momento determinado, en una sociedad determinada, y no es que tiene marcado el destino social,
pero en términos estadísticos podría decir que lo tiene bastante marcado. Una de las cosas fundamentales de la teoría social, dicho la misma frase de Marx en términos más simples, uno podría decir, la verdad que uno como bicho social hace más lo que puede que lo que quiere, digamos. Y en realidad uno hace más lo que puede que lo que quiere, porque en el azar del revoleo de monedas del mundo, uno cayó en algún lugar. Cayó en una canastita de príncipe o cayó en una canastita de mendigo, para poner extremos. Y la verdad que en términos estadísticos sí, ese destino social es marcado. Por supuesto que no somos autómatas, por supuesto que esa frase que yo cito al decir que los seres humanos hacen su propia historia, niega la posibilidad de una reproducción mecánica de la vida social. Los bichos sociales somos creativos. Aún en situaciones de máxima opresión está la posibilidad de generar grietas en ese sistema de dominación. Los bichos sociales actuamos sobre el mundo y en el actual sobre el mundo producimos modificaciones. Ahora bien, es verdad que, insisto sobre esto, si nosotros vemos el nivel de población, ustedes que trabajan con poblaciones muy castigadas por los cambios económicos sociales. Si uno ve, yo una vez había hecho un artículo, creo que quizás lo conté en la clase anterior presencial, porque en ese momento había visto una película que se llamaba Pibe Chorro, y que la verdad que yo creo que la otra vez conté, fui a verlo con mucho prejuicio, porque porque me habían invitado unos compañeros míos, unos estudiantes míos de grado de las facultades sociales. Ustedes saben que la facultad de sociales es una facultad muy politizada. Entonces yo dije, bueno, tengo que ir a ver una película de estas que dicen que los pobres son víctimas y que los otros son malos, y que estamos todos de acuerdo en eso, pero que a veces tiene una mirada demasiado reduccionista. Entonces fui con un prejuicio extraordinario a ver la película, y los primeros momentos de la película parecían confirmar mi prejuicio, porque eran las escenas que iban a satisfacer a un público absolutamente empático, que llenaba la sala del cine Gomón, y que eran todos estudiantes de letras, de sociología, historia, psicología, todos con alguna militancia izquierdista. Entonces la documentalista reporteaba a gente gente de la calle, estaba parada en la Avenida Libertador frente al Bosque de Palermo, y se encontraba con algunas señoras y les preguntaba acerca de qué opinaban de, no sé, si de la pena de muerte, o qué había que hacer con los chicos chorros. Y bueno, y las señoras decían lo que es el sentido común mirtalegrandesco, digamos. No era extraño que las señoras de ese espacio dijeran lo que estaban diciendo, y todo el cine se reía satisfecho, porque corroboraba que las tías de ellos que vivían en Recoleta estaba equivocada, y que nosotros teníamos razón y que teníamos una moral superior. Cuando vi esa parte de la película no me gustó ni medio, pero después siguió avanzando, y mi otro prejuicio era porque aparecía un viejo poeta recitando como recitaban los viejos poetas, con una entonación y la voz engolada, y dije, uy, tampoco esto me interesa. Pero no. De pronto, el viejo poeta, que era Vicente Cito Lema, dijo algo muy conmocionante. Dijo, el niño de la pobreza mata. Y yo dije, chau, acá estamos en otra situación. Porque se animó a decir, y además lo decía muy bien, se animó a decir algo que es muy complicado de decir para aquellos que muchas veces es obvio que eso ocurre, pero es muy complicado de decir para aquellos que tienen una mirada empática con las condiciones de opresión y con la pobreza y con la dominación, y etcétera, etcétera. Se animó a decir que el que mata es también, para decirlo en términos morales, una víctima.
si querés, para decirlo en términos que es lo que yo quiero explicar ahora, un producto histórico-cultural. Entonces, yo en ese momento me entusiasmé tanto que les escribí una crítica favorable como de no sé cuántas páginas, porque me entusiasmé porque me peleaba con mis propios prejuicios anteriores. Y entonces yo decía, si uno mira los cuadros ustedes conocen los cuadros de Antonio Berni, que construyó, Antonio Berni por otro lado un personaje muy complicado en relación a la política, pero construyó dos personajes muy significativos que forman parte de la cultura del arte visual en la Argentina, que son Juanito Laguna y la Ramona Montiel. Y el Juanito Laguna aparecen un montón de obras de Berni con ese niño pobre de migrante primero del rural urbano y luego, digamos, un adolescente de la ciudad. Si uno ve las escenas de Juanito Laguna es un niño pobre, pero hay unas escenas de Juanito Laguna en Navidad, está la familia en un ranchito festejando la Navidad, hay otras escenas jugando al fútbol, hay otras escenas, qué sé yo, los chicos bañándose en una especie de charco, pero lo que hay fundamentalmente allí, y hay una final que es Juanito Laguna yendo a la fábrica, donde lo que centralmente hay allí, hay tranquilidad, uno está caminando su propio territorio, y en su propio territorio, que tiene en el collage de Berni el humo, los restos de la ciudad urbana industrial, las mezclas con el conurbano, que aparece lo verde de la pampa, aparece la miseria, aparecen las aguas hervidas, aparece todo eso, pero el Juanito Laguna es alguien que camina tranquilamente por su lugar. Se va al trabajo, vuelve a su lugar de dominado, de subordinado, pero vuelve calmamente. Y lo que ocurría en esta película Pibe Chorro, y creo que es importante, yo no me acuerdo si había comentado algo esta vez, la vez que vine anterior, pero es importante que lo cuente, porque me parece que es central para pensar en esta idea de la determinación de la acción social como elemento fundamental del análisis de la teoría social y como elemento central para entender los cambios que ocurrieron en términos culturales con esta idea de la acción social. Bueno, en la película es el Juanito Laguna, que yo le puse el título de la obra de Vicente Citolema, que era Ángel del Espanto. Es el Juanito Laguna Ángel del Espanto, porque es el muchacho que ya habiendo roto el lazo social, la sociedad rompió en algunos espacios mucho más que en otros, o si lo rompió en muchos lugares. En algunos lugares esa ruptura es tan dramática que produce lo que ustedes conocen mejor que yo: la venta de droga barata en relación con la agencia policial, la posibilidad de inserción del muchacho en un mercado económico de obtención de ingresos informal, como es la venta de esa droga barata, pero además la transformación de él también en consumidor, y por lo tanto, digamos, en alguien que está construyendo su carrera individual y que ha quebrado terriblemente las experiencias del lazo social que existían en esas comunidades hasta quizás 20, 30 años atrás. Lo que ocurre en la película Pibe Chorro es que es la historia de un pibe que es matado en el barrio por otro pibe. Y lo simpático, si no la vieron, véanla, porque la verdad vale la pena. Lo extraordinario de esto es el monólogo, que parece una tragedia griega, de una mujer militante de izquierda de un barrio de La Matanza, que era amiga del chico muerto, y que cuando su partido le dice que tiene que ir a denunciar al asesino, ella dice: ¿y para qué lo voy a denunciar? ¿Para qué? ¿Quiénes son los fiscales y los jueces que van a decidir qué van a hacer si el otro pibe de algún modo también ya está muerto? Y a mí me impresionó demasiado eso, porque
había que tener una capacidad de comprensión de esa mujer que además hablaba, y la estética en principio podía parecer también un tanto molesta a los ojos del mundo progresista cultural al que yo mismo pertenezco, porque era una especie de primer plano de mujer, de rostro de barrio popular, casi llorando y contando una desgracia. Eso era lo que antes hacía el canal Crónica TV y que ahora hacen todos los canales, digamos, y que forma parte de la vida cotidiana, digamos, ensorberbecerse con la desgracia de los demás y encontrar algún mínimo punto de rating. Pero bueno, esa mujer, en esa estética que plantea la directora, cuenta algo terrible, que es, dice que ella comprende al otro, comprende al pibe que mató, a su querido, digamos, compañerito que tenía 17 años. Ella está con el corazón partido porque ve que le mataron al chico que estaba laburando con ella, que encima había salido de la droga, que estaba trabajando para, como dicen en el barrio, para recuperar a los otros. Y ella tiene el corazón partido por esa muerte, pero se planta frente a su partido, que era un partido de izquierda, y ella les dice, no, yo no voy a ir a denunciar, no voy a denunciar porque no tiene sentido, porque él está muerto ya. Y después, dice, y al final yo tenía razón, porque él, unos meses después, fue a parar a la cárcel de Sierra Chica, y al final, porque el padre, alguien tenía una deuda con alguien, lo mataron allá adentro. Él ya estaba muerto, digamos. Y Cito Lema dice, el pibe, el niño ya nació muerto, digamos. El pibe mata, y dice que mata también. Esa es la novedad, y eso es lo interesante. Y entonces uno diría, ¿cómo no voy a pensar que hay determinación de la acción social? ¿Cómo no voy a pensar que la idea de la acción social determinada es un elemento fundamental para analizar las sociedades? ¿Cómo no voy a pensar eso si yo, con la edad que tengo, puedo haber visto, yo fui militante político en distintos momentos, y siempre recuerdo una experiencia bien simpática, que es, hacia fines de la dictadura, principios de la democracia, yo hacía un trabajo de educación popular en un barrio del Bajo de Bernal. En ese barrio del Bajo de Bernal, yo que tenía un look de clase media, que iba con un grabador que era medio grande en esa época, que iba con una cámara fotográfica, que iba con un bolso y qué sé yo, caminaba por la calle Montevideo, que es la calle que aparece en la novela del novelista Jorge Asís como Calle de los Caballos Muertos. Caminaba por la calle de los Caballos Muertos, cruzaba el arroyo, entraba al barrio, y todo el mundo me conocía, porque me conocía el cura, me conocían los militantes políticos. En ese momento las comunidades eclesiales de base de la zona sur con el obispo Novak tenían un peso muy significativo a fines de la dictadura. Me conocían, entonces yo caminaba, me volvía después de estar con la gente 10, 11 de la noche, y volvía caminando solo. Y luego, hace unos años, volví a visitar una familia que la veía de vez en cuando, y me quedé bastante tiempo a la noche, y quise volver, y le digo, bueno, me voy a tomar el colectivo. Y me dijeron, no, ahora no se puede, porque ahora cambió. Digo, pero si yo me conocen, me conocían todos, bueno, no, cambió la mano. Y entonces cambió la mano quiere decir, cambió, los chicos venden droga, los chicos consumen droga, la policía tiene una relación muy estrecha con esa venta de droga y con el manejo de los pibes, que hoy los trabaja, los hace vender droga y mañana les pega un tiro. Entonces, era una situación que llamaba la atención en una biografía, que está bien que tengo muchos años, pero no son tantos años. En la Argentina uno puede ver, mi primera experiencia es de, aún en una sociedad traumatizada por la experiencia de dictadura, había lazos sociales que no se habían cortado. Los procesos posteriores de profundización de esas políticas económicas que tuvieron una fuerza extraordinaria en la década del 90,
produjeron unas rupturas extraordinarias del lazo social y el crecimiento de la informalidad y el creciente desprestigio de un conjunto de instituciones, que algunas ya estaban desprestigiadas, pero otras no tanto, y bueno, se fueron deteriorando. Entonces, ¿cómo no voy a pensar que este recurso que la teoría social utiliza tanto, de decir, la acción social determinada no en términos mecánicos, complejos, porque si no, no haríamos sociología. Por eso cité la frase de Marx: uno hace su propia historia, pero bueno, no la hace bajo condiciones ideales. Digamos, está fuertemente, uno tiene voluntad, yo lo diría, si exagero la mirada analítica, yo diría, tanto mis deseos, mis maneras de odiar, de amar, de relacionarme con el mundo, son un producto histórico-cultural. Y por supuesto que esos productos histórico-culturales, con la experiencia, van produciendo mínimos cambios. Pero, insisto con lo que dije antes, en términos estadísticos, hay lo que a veces uno dice un destino social. Claro que si yo nazco en un país que tiene movilidad social ascendente, en la década del 40, el 50, el 60, el 70, yo voy a tener un destino diferente, aunque haya nacido en un sector bajo de la sociedad. Ahora, si nazco en un país que no tiene movilidad social ascendente, ese mismo lugar homologable en la estructura social me va a hacer quedar en ese mismo lugar. Digamos, mirá, miren ustedes, yo siempre cuento que estaba en un seminario en Perú, en una especie de, no sé, una especie de country, que se ve, estábamos muy aburridos, éramos distintos sociólogos de países latinoamericanos y éramos todos de, modestia aparte, universidades prestigiosas. Yo era de la Universidad de Buenos Aires, estaban los mejores de la Universidad de Chile, estaba gente de la Universidad de San Pablo, de la UNAM, y yo digo, esto ocurrió hace bastante, ¿no? Pero yo le digo, vamos a hacer un juego, estamos a la noche, no sabemos qué hacer, vamos a hacer un juego, pero que es bien sociológico. Vamos a preguntarle, y después nos preguntamos nosotros, profesión de los padres a cada uno de estos compañeros nuestros, con la hipótesis elaborada previamente de que los únicos crotos, para decirlo coloquialmente, íbamos a ser nosotros en relación a nuestro árbol genealógico. Por supuesto, nosotros éramos 4 y teníamos una chica que nos levantaba un poco el nivel sociocultural. Pero en realidad, entre los 4, los otros 3 tenían al muerto de hambre ahí nomás en el árbol genealógico. Y fue así, efectivamente. No había un solo compañero nuestro de Colombia, de Brasil, de Chile, que tuviese el mismo árbol genealógico que nosotros. Todos estaban en la universidad prestigiosa. Pero los de la Universidad Prestigiosa de San Pablo, bueno, profesión de tu padre. Y yo, porque estaba entusiasmado, ya le preguntaba la profesión del abuelo. Entonces me decía, tu padre, bueno, abogado, fue embajador en Holanda. Y decime, ¿y tu abuelo? Bueno, mi abuelo era hacendado, pero también estudió, y entonces él fue funcionario de no sé dónde. Y yo decía, todos eran así. Los únicos muertos de hambre, términos estadísticos, había una chica que daba bien, pero en términos de los 4, 3 de nosotros que veníamos de la UBA, teníamos un árbol genealógico en que si el muerto de hambre no era nuestro padre, seguro era nuestro abuelo, digamos. Muerto de hambre, dicho con todo respeto, trabajador manual, que en el marco de un proceso de movilidad social ascendente hizo que las generaciones posteriores tuvieran inserción en el mundo universitario, que además por condiciones también históricas que tienen que ver con el tipo de universidad pública y abierta que había en Argentina, posibilitó este proceso. Entonces, todo esto para decir, aunque dé muchas vueltas sobre eso, porque para no decir simplemente la acción social determinada está mirada desde la tradición de la teoría social como un elemento fundamental para el análisis. La acción social determinada es un elemento en el análisis político que lo miran, digamos, aquellas tradiciones políticas que tienen alguna preocupación
por lo que se llamó en otro momento tradiciones emancipatorias. Ahora bien, hay otras concepciones de la acción social que no son menores y que tienen una influencia significativa, que es la idea de una acción social no constreñida. Digamos, la acción social es, sí, existen influencias, pero la verdad, lo fundamental son los méritos de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hay si uno mira una idea de acción social determinada, constreñida, o una idea de acción social no constreñida? Bueno, son miradas sobre el mundo dramáticamente distintas, porque, y les diría, son dramáticamente distintas porque la cuestión es que hay, para decirlo en términos coloquiales, hay ganadores y perdedores. En la lucha por la vida hay algunos que tienen, vaya a saber por qué, algunos méritos mejores que los otros y llegan, y otros que no lo tienen. Y detrás de esa concepción de la acción social que está presente claramente en la forma de la economía mundialmente predominante. Si hubiera procesos de acumulación del conocimiento en las ciencias sociales, la permanencia de esa mirada debería ser algo que daría lugar a que uno pudiese aplazar a un estudiante de primer año de introducción a la economía. Pero como la verdad, como dice la sociología, la verdad es que la verdad es una lucha por la verdad. La verdad es que la verdad es una lucha por la verdad. Y en esa lucha por la verdad, algo que es muy fuerte dentro del mundo cultural, tiene un peso extraordinario en el mundo político-cultural. Que lo que era una escuela marginal de economía y de filosofía hacia la segunda posguerra, hay un señor que se llama von Hayek, que es un filósofo austríaco, que escribe un libro que se llama Los Senderos de Libertad. Hay, por otro lado, desde el otro lado del océano, un economista que se llama Milton Friedman, que tenía un lugar bastante marginal en la Universidad de Chicago y que fueron creciendo de una manera extraordinaria, pero en los primeros años de la posguerra no tenían prácticamente presencia. Digamos, los debates entre lo que se llaman las escuelas keynesianas de economía, que básicamente tienen una mirada más cercana a esas tradiciones clásicas de la teoría social, y si quieren, una mirada también cercana a tradiciones del viejo liberalismo. El viejo liberalismo a la Tocqueville, que dice que el ciudadano se realiza si se realiza la ciudad. Digamos, tiene que haber como hay una no problematización tan fuerte como otras tradiciones de cómo se produce la desigualdad, pero hay una idea de que no es posible realizarse si la ciudad en su conjunto no se realiza aún con sus diferencias. No hay una crítica al problema de la explotación, pero hay una idea de sociedad integrada. Bueno, esas miradas filosóficas de von Hayek y económicas de Milton Friedman tuvieron un peso fortísimo a partir de, aunque me vaya un poco por la macro política, tuvieron un peso fortísimo porque hay decisiones políticas internacionales que fueron muy fuertes y que en algún momento tuvieron peso, más o menos, pero la decisión fue muy fuerte, lo que se llamó y lo que se repite muchas veces como una especie de frase hecha. Hay algo que se llama el consenso de Washington. El consenso de Washington es un acuerdo entre Estados Unidos, Europa y Japón, en donde, por el asesoramiento de ilustres colegas míos, digamos, el sociólogo norteamericano Samuel Huntington, que es un intelectual orgánico de una mirada del establishment norteamericano,
un sociólogo que se llamaba Watanuki, japonés, y un sociólogo francés muy prestigioso, que me acabo de olvidar el nombre, que fue director de Sciences Po, deciden, digamos, no solo ellos deciden, hay un proceso, en realidad el primero que dice algo es Nelson Rockefeller, o David Rockefeller, que dice, hay un problema con la sociedad que produjo, la sociedad occidental, que produjo esta extraordinaria integración, genera un problema porque genera conflicto social permanentemente, porque construimos ciudadanos permanentemente insatisfechos, que quieren más. Hay que producir un cambio porque la verdad que esto es un problema para el orden social y fundamentalmente para el orden económico. Bueno, eso es una decisión política. Esa decisión política que se toma en el año 70 y pico es significativa, no hay que subestimarla. Lo que ocurre es que las decisiones políticas, aunque sean de tres espacios potentísimos a nivel geopolítico, no necesariamente tienen consecuencias inmediatas. Ahora bien, el proceso complejo de dos gobiernos que fueron fortísimos, lo de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher dijo una frase que terriblemente está volando, y en realidad es como, si hay una frase vieja del marxismo que dice, un fantasma recorre el mundo. Bueno, si hay un fantasma que recorre el mundo en el presente, el mundo del sistema político, es el que se expresa en la frase de Margaret Thatcher que decía, no hay alternativa. No hay alternativa. La frase de Margaret Thatcher, no hay alternativa, fue contundente y terrible. La única manera de organizar el mundo del presente, y ni les cuento cuando cae la cortina de hierro, porque la caída de la cortina de hierro genera el fin de la Guerra Fría y la presencia, digamos, arrolladora y hegemónica de una de las potencias que estaban en disputa por el mundo en ese momento. Y allí entonces la idea de el individuo como el centro de la escena y la idea de que la sociedad no existe y que el mundo es de los mejores, tiene que ver con esta idea de una acción social no constreñida. Si vos haces una política pública social con la idea de acción social no constreñida, lo que haces es lo siguiente, vos, una política educativa con la idea de acción social no constreñida es, damos becas a los mejores. Digamos, hay 3 millones, 4 millones de pibes que están en una situación de pérdida de saberes, de, qué sé yo, que fueron alfabetizados pero que tienen un deterioro extraordinario, porque hay una fuerte degradación del sistema educativo, pero vos decidís, por ejemplo, que le vas a dar de esos 3 millones 100 becas a los mejores. Porque tu idea es de que hay mejores y peores. Y esa idea está muy fuertemente ligada a la mirada individualista de la acción social. La mirada individualista de la acción social, que es absolutamente compatible con estas miradas filosóficas a la von Hayek, con la mirada económica a la Milton Friedman, que es los agentes económicos, pero los agentes sociales son individuos que están en una carrera en la lucha por la vida. Y hay sobrevivencia de los mejores. Y no es un mundo racista, porque es de los mejores entendidos por los que llegan a la mayor acumulación mediante métodos egoístas de la ganancia, los que llegan a acumular ganancia. Entonces no importa si vos sos colorado, chino, gitano, no importa. La cuestión es el nivel de éxito en la carrera de la obtención mayor de ganancia posible. Y eso produce un deterioro extraordinario de inclusive las viejas instituciones liberales republicanas.
porque lo que ocurre con esta mirada que se extiende de una manera poderosa por el mundo a partir de la caída del muro, pero como vengo mencionando, que ya tenía una fuerte presencia en los años 70, esta mirada va a ser poderosa. Y es tan poderosa que otra frase de Margaret Thatcher muy simpática es: yo gané igual porque produje a Tony Blair. Y en realidad Tony Blair fue el primer ministro del Partido Laborista que llevó adelante políticas muy similares a la de Margaret Thatcher. Y uno diría, Tony Blair es el símbolo de las socialdemocracias europeas, que fueron las que produjeron las grandes reformas que solicitaba ese proceso, ese encuentro del consenso de Washington, que básicamente, ¿qué tenía que ver? Y está muy anclado en esta idea de los mejores y los peores, sostenido en esa idea de la acción social no constreñida. ¿Por qué va a haber gasto social? ¿Por qué va a haber gasto social? Corregiríamos esto. ¿Por qué va a haber gasto social que no sea el que posibilita la reducción del conflicto en países en que no es posible solo reprimir? Digamos, si uno ve, después tiene que ver cuáles son las características del gasto social. Pero si uno ve, por ejemplo, algún tipo de gasto social que realizó el gobierno anterior, no me quiero meter tanto con esto de los gobiernos porque después se arman los líos, pero de todas maneras es interesante ver cómo el gobierno anterior de Macri tuvo un peso, tuvo un gasto, un tipo de gasto social para poblaciones protegidas muy importante. No quiere decir que cualitativamente haya sido interesante, pero cuantitativamente fue fuerte porque la reducción del conflicto social es una posibilidad. Ahora bien, la idea de cuando hay conflicto social, ahora, vos en la discapacidad no tendrías por qué invertir. Y efectivamente no se invirtió. Sobre todo si la discapacidad es pobre, ¿por qué vas a invertir? Porque hay poblaciones desechables. Y si las poblaciones desechables, que son los fracasados, hay exitosos y fracasados. Y en las poblaciones desechables, que son los fracasados, si no tienen voz, esos fracasados, directamente aparece la posibilidad de sacar directamente el presupuesto, como ocurrió con el asunto de la discapacidad asociado a la pobreza. No ocurrió lo mismo con algunas formas de la pobreza ligada a los movimientos sociales, porque eso tenían alguna fuerza y alguna posibilidad de producir algún tipo de conflicto social. Pero la idea del consenso de Washington es básicamente esta, la que se comienza a implementar en todas las socialdemocracias europeas, con el Tony Blair como símbolo, y que, insisto sobre esto, de alguna manera es un fantasma que recorre a todos los sistemas políticos, con distinta intensidad, por supuesto, algunos con una bandera absolutamente inconvencida. Pero hay otro problema, que es el siguiente. Lo que yo dije de Gramsci está muy bien, pero tiene un problema para el presente. Recuerdan ustedes, dije, crisis es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no ha nacido. Y en el medio aparecen fenómenos mórbidos. Ahora bien, yo creo que el problema del presente es que lo viejo no acaba de morir, lo nuevo ya nació, pero lo nuevo no se puede presentar, no es una ideología en el sentido clásico fuerte, es como una mirada, una visión del mundo, con un peso extraordinario en la práctica, pero que, por decirlo así, tiene como dobles discursos. En realidad es paradójico que algunos personajes de la política utilicen el concepto republicano cuando el deterioro de las viejas instituciones republicanas conquistadas muy trabajosamente, en el caso argentino, aparecieron muy bastardeadas por sectores que tienen esa mirada de la acción social, pero que sin embargo construyen un discurso como si fuera institucionalista. Es una paradoja, es una práctica. ¿Qué es lo que ocurre con los sistemas educativos? ¿Qué es lo que ocurre en la Argentina con dos conquistas extraordinarias de
de la experiencia del país de movilidad social ascendente, que son el sistema de salud y el sistema educativo. Digamos, ¿qué es lo que pasa con Argentina con el sistema de salud y el sistema educativo? Vos no podés de pronto hacer una operación, se intentó desde los años 70 en adelante, desde el año 76 en adelante, pero vos no podés hacer barrer rápidamente dos experiencias históricas que tienen un peso extraordinario en la Argentina. Y que, para decirlo, digamos, un tanto complejamente, digamos, en relación a los sentidos comunes imperantes, yo diría, se implementan por parte de dos proyectos de nación que son muy poderosos, que es el de la generación del 80 y el primer peronismo. Digamos, la generación del 80 y el primer peronismo son los que tienen proyectos de salud muy fuertes. Digamos. Uno ve los viejos hospitales que hay en cada una de las capitales de provincia. Los más viejos es la generación del 80. Vi las escuelas normales extraordinarias que hay en la capital, en cada capital de provincia, y no solo en la capital de provincia. Yo creo que la vez que estuve acá también había ido hacía poco a dar una charla al pueblo de Pehuajó, y llegaba a Pehuajó, creo que les había contado, y decía, pero vos, ¿de qué años es este colegio? Que era el Palacio de Versalles, en realidad. Era un colegio extraordinario. Di la charla en un teatro, que era el aula magna, el teatro del colegio, en Pehuajó. Digamos, para no hablar mal de Pehuajó, pobres algunos de Pehuajó, yo soy de Arrecife, que es un pueblo también, pero digo, ¿vos te imaginás lo que era Pehuajó en 1910 cuando se hizo ese colegio? Digamos, había polvareda, todavía silbaban las fechas de Catriel. Digamos, en ese momento, digamos, se construye esa que es una obra que es magnífica. Entonces, y se producen maestros y toda esta experiencia, digo, histórica que todos conocemos. Y que se refuerza terriblemente durante el primer peronismo. Se refuerza de una manera extraordinaria. Digamos, nuevos hospitales, nuevas escuelas, generación de universidades. En el primer peronismo y la generación del 80 crean estructuras fortísimas que están muy ligadas a un proceso de movilidad social ascendente que tiene en la salud y en la educación una fortaleza extraordinaria. Entonces vos no podés, en la memoria argentina, salir a decir, bueno, pero se dice igual, digamos, el proceso de privatización de la salud es un proceso que fue muy fuerte. El proceso de privatización de la educación, bueno, uno mira, yo le voy a decir, yo hace mucho que doy clases, yo tengo la materia que sería la introductoria en la carrera de sociología, y hace bastantes años que soy el profesor de la materia introductoria. Y siempre pregunto, qué sé yo, las cosas que preguntábamos de los padres y qué sé yo, y pregunto de qué colegios son. Si vos preguntabas hace 20 y pico de años, la mayoría de los estudiantes, clase de media alta, clase media, sectores medio bajos, la mayoría eran todos escuela pública. Yo, ahora, digo, ustedes, por supuesto que hay diferencias entre escuelas públicas, entre escuelas privadas y escuelas privadas, pero de todas maneras, creció de una manera abrumadora el porcentaje de estudiantes que son de escuela privada. ¿Por qué? Porque hay un deterioro más allá de los maestros, que son también unos peleadores de trinchera, más allá de los maestros concretos, de la voluntad, hay un proceso de, con idas y vueltas, con momentos de gobiernos que quieren emparchar, otros gobiernos que lo tiran para abajo, pero el proceso general es un proceso de deterioro desde la dictadura para acá. Entonces ese proceso de deterioro, digamos, se ve objetivamente en la experiencia del crecimiento de la medicina privada, del valor de la medicina privada y de la educación privada. Por eso son dos valores fortísimos todavía en la sociedad argentina. Entonces, no es posible hacer un decreto y decir convirtámonos en Chile. No se puede. No se puede así. Pero vos podés decir que la escuela es una preocupación fundamental de tu gobierno, pero mientras tanto se ve que en los últimos 6, 7 años
tu gobierno le va sacando 2% un año, 5% otro año, 6% otro año, le va sacando presupuesto a la escuela pública. Porque tampoco es posible decir esto públicamente. No es posible decir el mundo de los exitosos y los fracasados que se mueran. Aunque se dice bastante últimamente, ¿no? Se dice bastante últimamente, pero entonces, como no es posible decirlo tan crudamente, lo que se sostiene es un viejo discurso republicano, que es absolutamente incompatible con la práctica. Digamos, ¿vieron el viejo refrán que dice del dicho al hecho hay mucho trecho? Bueno, del dicho al hecho acá hay mucho trecho. La mirada republicana tiene poco que ver con la experiencia práctica de aquellos que levantan la mirada republicana, pero que sostienen con mucha fuerza esta mirada individualista de la acción social. Y esta mirada individualista de la acción social, insisto, recorre como un fantasma todos los espacios sociales, con mayor intensidad y con menor intensidad, de acuerdo a los residuos de las viejas tradiciones que operan en cada caso. ¿Y cómo esto influye en el mundo concreto de la cultura, en el mundo de los productores privilegiados de visiones del mundo? ¿Cómo estas son las luchas? Estas son las luchas. Digamos, yo recordaba que hace unos años un viejo científico argentino que se llamaba Rolando García, que fue el vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas en la mítica, desgraciadamente mítica, Noche de los Bastones Largos, fue uno de los que fue apaleado por la policía y se tuvo que ir exiliado en el año 66. Rolando García, un climatólogo, pero además epistemólogo, muy amigo de la sociología, para asombro de muchos de los lectores del diario La Nación, hace unos años, antes de morirse, dijo, realmente la ciencia está en un grado de deterioro y de invasión por la pura economía. Y él decía, en términos ideales, la ciencia tendría que ser conducida por la UNESCO. En términos reales, la ciencia es conducida por el Banco Mundial. Y él contaba cómo había sido invitado a congresos organizados por el Banco Mundial y con los funcionarios del Banco Mundial actuando como, digamos, agentes poderosos de la definición de políticas científicas a nivel internacional. Él decía eso y estaba muy enojado con el mundo científico a nivel internacional. Yo charlaba la otra vez con un también viejo científico que tuvo un papel muy importante en la construcción y en la difusión para Argentina de lo que se llamó el índice de abuelidad. Él había trabajado en el MIT de Estados Unidos, y este hombre me decía que estaba muy preocupado con la evolución de los que podrían haber sido sus discípulos, porque sus discípulos estaban, y él me contaba una experiencia, cuando César Milstein saca el premio Nobel. Ustedes saben que César Milstein saca el premio Nobel y su descubrimiento, que hubiese sido un bien económico, digamos, absolutamente apreciado, decide que no va a patentar, su descubrimiento, porque dice así Milstein. No, porque el conocimiento es un bien de la humanidad. Entonces yo no voy a patentarlo. Y ustedes me perdonan la grosería, pero este amigo científico viejo me dice, y yo escuché cómo algunos de mis jóvenes discípulos decían, perdón por la grosería, este es un viejo pelotudo. Mirá lo que se está perdiendo, porque realmente se iba a perder una millonada extraordinaria de libras, dólares o lo que fuere, por el patentamiento de su descubrimiento. Entonces, lo que yo contaba de mi experiencia yendo a un barrio en un momento y después yendo al barrio en otro momento, y de la ruptura en la social, uno podría decir que Milstein era un extemporáneo. Ya en el año 84 ya las cosas se miraban lo veían a él como un extemporáneo. Y este científico me decía, y estoy bastante
preocupado y desilusionado porque algunas de mis apuestas discipulares, bueno, fueron a hacer lo que tenían que hacer, porque el mundo general se había organizado de otra manera y efectivamente estas miradas más universalistas y preocupadas por el conocimiento como un bien de la humanidad quedaban, digamos, absolutamente relegadas, porque primaba el carrerismo individualista, en el mundo científico. La verdad que la experiencia del científico que cité anteriormente, Rolando García, fue muy simpática porque él vino a la Facultad de Ciencias Exactas, que es una especie de mito de la Facultad de Exactas, y en la Facultad de Exactas dio una charla a sus 87 años, y estaba llena la facultad, porque es un mito de la facultad. Entonces, todos lo miraban con simpatía, pero lo simpático de observar esa experiencia era que él decía cosas que eran terriblemente molestas para, en términos estadísticos, siempre seguramente habría gente que seguiría con su mirada, pero en términos estadísticos era profundamente molesta para el 80% de los asistentes, que igual lo querían y que lo veían como una especie de viejo extravagante de otra época, que todavía sigue creyendo en alguna de esas cosas, y él dijo: me he encontrado con muchos de ustedes que me dicen que no es posible, que las relaciones de fuerza no están dadas, que no es posible. Y él decía: yo que soy epistemólogo, trato de pensar en mi mirada constructivista que lo posible es una construcción. Lo posible no es algo que se encuentra tirado por la calle y que viene azarosamente y se presenta ante nosotros. Lo posible es algo que construimos. Y lo decía muy enojado, y todos se miraban y reían, y todos estaban contentos, y obviamente lo aplaudieron, y fueron y lo felicitaron. Pero la verdad era, el hecho era el de un viejo extemporáneo que estaba diciendo algo muy enojado porque veía que había cambiado el mundo, y había cambiado el mundo en función de esta mirada individualista de la acción social, porque era la carrera científica como pensando fuertemente en la carrera individual, y todos pensamos en nuestras carreras individuales desde ya, pero digo, hay momentos en que uno piensa en su carrera individual, y su carrera individual, como la de Milstein, que es exitosa, él, para su contexto, que ya no existía, pero era una tradición, creía que eso lo prestigiaba. Digamos, uno vive porque existe un grupo, digamos, y cuando no existe el grupo concreto, existe una tradición. Cuando Milstein hace eso, no existía el grupo concreto que lo aplaudiera. Lo que existía eran las voces del pasado. Era una tradición acumulada que él llevaba en su mochila y que a ella se remitía honorablemente. Ahora bien, el grupo ya estaba deteriorado. Después, unos años después, prácticamente ese grupo que te contiene para hacer esos gestos que son definidos como extemporáneos, efectivamente son muy bien definidos como extemporáneos, porque ya no hay grupo que sostenga fuertemente esa definición. Y en términos más político-culturales, esto aparece muy claramente en esto que dije de las socialdemocracias europeas transformadas en implementadores de todas las reformas neoconservadoras de Europa, digamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la mirada predominante? Es una mirada predominante, pero que trabaja en un contexto muy favorable, que es el de la sociedad fragmentada. La sociedad fragmentada que no construye, para decirlo así en términos más claros, ¿cómo hay fuerza política cultural si uno no posee el poder económico, el poder mediático? ¿Cómo se construye fuerza político-cultural? Se construye fuerza político-cultural a partir de la construcción de colectivos sociales, como diríamos los sociólogos. La construcción de colectivos sociales, que quiere decir la construcción de espacios deliberativos en el mundo de la sociedad,
que posibiliten la construcción colectiva de la opinión. Digamos, esa construcción colectiva de la opinión, que será diferente a la construcción colectiva de la opinión predominante y ligada a los sectores más poderosos, es una fuerza cuando está asentada en un colectivo social. Y otra verdad sociológica es que la verdad que el capital electoral no es lo mismo que un colectivo social. El capital electoral es ni más ni menos que la adición de individuos que tienen opiniones coincidentes en determinado momento. No es un colectivo social. El capital electoral se esfuma en 2 minutos ante un hecho circunstancial si no está sostenido en un colectivo social. ¿Qué es un colectivo social? Digo, si vos querés definir una idea de revalorización del mundo científico y del mundo científico como algo con responsabilidad pública, que el conocimiento es un bien al servicio de la humanidad, bueno, tenés que generar espacios deliberativos en distintos sectores de la sociedad. En ese sentido, ¿quiénes eran las organizaciones que hacían estos movimientos? Bueno, eran los partidos políticos, los sindicatos, y todo el mundo sabe que las transformaciones ocurridas a partir brutalmente de la década del 90 produjeron una desvalorización terrible de los partidos políticos, que hoy obviamente se desvalorizaron ellos mismos también, sobre todo porque perdieron sus identidades tradicionales. Nunca los partidos políticos más grandes tenían identidades fuertes porque eran abarcativos de muchas cosas, pero sin embargo tenían tradiciones. En la Argentina, tanto la Unión Cívica Radical como el peronismo tenían tradiciones. Bueno, se deterioraron muchísimo esas tradiciones producto de discursos fuertemente antipolíticos. Los discursos antipolíticos que están sostenidos en experiencias concretas que te hacen ser antipolítico muchas veces, pero el discurso antipolítico, digamos, deterioró la estructura de partidos. Y la idea de la revalorización del mundo mediático como el espacio exclusivo de la lucha político-cultural. Digamos, el mundo mediático como espacio exclusivo de la lucha político-cultural es un problema, porque la experiencia de los viejos partidos, aunque los partidos fuesen complicadísimos, que tuviesen bichos de todos los colores, tenían algo de construcción de alguna tradición, y tenían como desarrollo de carreras de sus agentes que iban a llegar a determinados niveles que posibilitaba que había una identidad más o menos de ese partido, había como algún cuerpo social, aunque sea bastante ambiguo. Ahora bien, con el desprestigio de la política, vos lo que haces es traer, si hay un médico famoso, lo ponés de candidato a diputado. Si hay un cantante popular que tiene sensibilidad para la política, lo ponés de diputado, de presidente o de vicepresidente, de gobernador, de lo que sea. Esas experiencias fueron terribles para la estructura de los partidos políticos. Los partidos políticos, más allá de la voluntad sincera de algunos de sus miembros, digamos, básicamente se deterioraron en extremo en términos de lo que yo digo, que tiene que ver con la posibilidad de la construcción colectiva de algo parecido a una tradición. Es así que los partidos políticos, sumado al deterioro que existió en una institución central y compleja como es el Estado, digamos, dejaron a las voces no ligadas a los poderes económicos como voces con mucha debilidad, digamos. Y es por eso que uno se encuentra con las experiencias en el presente en pandemia. ¿Qué es otro ejemplo de esa idea del bien de la humanidad? Cuando yo era chiquito, apareció bueno, ya estaba de antes, la epidemia de poliomielitis, digamos, y hubo toda una conmoción a nivel internacional, sobre todo porque atacaba a chicos de 14 a 16 años y fue algo terrible. Bueno, en la Guerra Fría había algo que era interesante, que era
que independientemente de que te rompieran la cabeza de un lado o del otro si te rebelabas contra ciertas cosas, era todavía imprescindible hacerse eco, después de la experiencia del nacionalsocialismo, de que cada una de esas partes de alguna manera defendía mejor los intereses de la humanidad. Digamos, tanto los soviéticos como los norteamericanos, que eran los líderes del mundo occidental, de alguna manera tenían un discurso público que, digamos, en un caso reivindicaba la libertad con más fuerza, en el otro la igualdad con más fuerza, pero posibilitaba que apareciesen prácticas como las que voy a mencionar. Epidemia de polio. Digamos, el primer descubridor de una vacuna que es más compleja para su implementación, que es Jonas Salk, también, digamos, se niega a patentar la vacuna porque es un bien de la humanidad. Inclusive Jonas Salk se vuelve más rimbombante y retórico para decir, ¿cómo voy a patentar el sol? Es un bien de la humanidad. La vacuna es un bien de la humanidad. 2 años, 3 años después, Albert Sabin hace lo mismo. Digamos, la vacuna de Sabin, que era mucho más fácil de implementación y que se distribuye por todo el mundo, no patentan la vacuna. Ahora, ¿qué es lo que pasó entre Albert Sabin, Jonas Salk? Fue pasando un proceso, y el presente, un proceso complejo en el que los últimos de los mohicanos era César Milstein diciendo no patento mi descubrimiento y tratado despectivamente por muchas de las jóvenes generaciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en ese proceso que en el presente aparecen estas situaciones tan dramáticas de transformación, de luchas geopolíticas, luchas electorales, descalificaciones brutales? Tienen que ver con el desprestigio muy fuerte de las viejas instituciones, de todas las viejas instituciones. Una de ellas más fuertes, que es la de la ciencia y la cultura. Digamos, es un desprestigio progresivo porque, la verdad, ¿cuál es el problema central que estudió un sociólogo no hace mucho fallecido, que se llama Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, que también era el último de los mohicanos, digamos, que también miraba cosas que eran, que tenían, digamos, cierta poca trascendencia concreta en el mundo académico? Tiene que ver con la institución fundamental del mundo científico, que es la evaluación de los pares. Digamos, en el mundo científico cultural moderno, el hecho de que los pares juzgan a los pares es la conquista más extraordinaria de la modernidad, y lo que produce conocimiento en autonomía, y lo que genera, si hay condiciones para que se den esas condiciones, pero existe esa tradición, por lo menos como tipo ideal. Digo, después en la vida concreta, si vos sos un científico que está trabajando sobre armas atómicas y trabajás en Israel o en Irán, obviamente que no tenés libertad para hacer nada, digamos, porque estás absolutamente, fuertemente supeditado a una política de guerra, digamos, y no te van a dejar moverte ni medio centímetro. Pero hay otros espacios donde la autonomía posibilitaba hacer lo que hizo Salk, o lo que hizo Sabin, o lo que mismo hizo Milton, es decir, bueno, esto es conocimiento para la humanidad. Porque existían en determinado momento un colectivo del mundo científico que, digamos, difuminaba ese tipo de valores. Ese tipo de valores tiene cada vez menos presencia. Y tiene cada vez menos presencia, sobre todo porque han aparecido, miren, si uno ve la evolución del papel público de los intelectuales y científicos en los últimos 120 años, va a ver el deterioro extraordinario en su autoridad que tuvieron cada uno, que tuvieron en distintos lugares del planeta, o por lo menos del mundo occidental. Es muy conocida una historia que se llamó el caso Dreyfus, a fines del siglo XIX en Francia, en que un oficial del ejército francés fue
injustamente acusado como parte de una sensibilización nacionalista, fue injustamente acusado de traición a la patria, que era el oficial Dreyfus, porque el Dreyfus era un apellido judío alemán. El oficial Dreyfus, que era un excelente oficial, que tenía una identidad francesa poderosa, fue acusado de traición a la patria con una especie de mirada antisemita que andaba dando vuelta por ahí, y como un recurso de fortalecimiento de espíritu nacionalista anti-alemán. En ese momento hubo una reacción de ese mundo que se había constituido como mundo autónomo. Científicos, intelectuales, escritores protestaron y produjeron una conmoción. El símbolo de eso es el escritor Émile Zola, que escribió en 1898 sobre el caso Dreyfus una carta al presidente de la República que se llamaba Yo acuso. La carta Yo acuso, dirigida al presidente de la República de Francia, de Émile Zola, fue una conmoción nacional, e internacional diría, fue internacional, pero una conmoción nacional. La pregunta que hacemos los sociólogos es, claro, ¿por qué Émile Zola conmovió al conjunto de la sociedad? Igual al pobre Dreyfus lo mandaron a la Isla del Diablo y todo, pero hubo un debate extraordinario y la pelea fue muy fuerte. La carta esa se publicó en un periódico que se llamaba La Aurora y vendió miles y miles y miles de ejemplares. Fue un hecho cultural extraordinario y político-cultural extraordinario. La pregunta es, ¿por qué ese señor tenía la autoridad que tenía? ¿Tenía que ver con características personales? De ninguna manera. Tenía que ver con que se había conformado en ese momento histórico lo que era el prestigio del espacio cultural y científico como algo absolutamente relevante para la sociedad. Y muy sustentado también por las clases dominantes que habían visto de la época, que habían visto que el conocimiento científico era un recurso extraordinario para el crecimiento económico de las sociedades, y que el conocimiento en física, el conocimiento en medicina, el conocimiento en antropología, que permitía un estudio de las políticas coloniales. Bueno, la verdad, se lograba colectivamente ese prestigio. La pregunta es si alguien hoy, con algún prestigio, dice, yo acuso, y se para frente al presidente de la República de Francia, la verdad, nadie le va a dar bolilla. Y cuento sobre todo porque Francia tiene una simbología muy particular, que es, independientemente de sus cambios producidos después de la Segunda Guerra, Francia conservaba el mito de ser una capital, de París conservaba el mito de ser una capital cultural, y de que independientemente de que existieran tensiones entre la producción académica y la política, eran bastante flexibles, otorgando libertad a los sectores de la cultura, porque era casi una bandera de presentación de la República Francesa. Podían ir, invadir Argelia, Lucas, hacer... discúlpame, quedan 15 minutos, te aviso como para por si que haya algún espacio para comentarios o preguntas. Ah, bueno, termino ya. Dale, dale. No, me voy demasiado largo con los ejemplos, pero quiero decir esto. ¿Qué pasa hoy? Hoy la ministra de Educación Superior de Francia hizo una denuncia, pidió una investigación, hace 2 meses, pidió una investigación sobre aquellos que estudian racismo, colonialidad, diversidad étnica, etcétera, porque cree que estos están generando un peligro para la República Francesa. El asunto es, ¿esa ministra cayó? No, la ministra sigue hablando tranquilamente. Dijo, para lo que es la tradición francesa, decirle al mundo académico que estaban produciendo una ideología peligrosa para la estabilidad de Francia, porque estaban estudiando colonialidad, porque estaban estudiando etnicidad, es una barbaridad. Hubo una carta de protesta de 400 personas, qué sé yo, está todo bien,
pero como se dice coloquialmente, no se movió el amperímetro. Y termino con esto. Cuando la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dice que los maestros son unos fracasados, no se armó, digamos, el ministro de Educación de la Nación no dijo qué desastre, el mundo, no se conmovió la Argentina por eso, no se conmovió la Argentina por eso, y entonces no es una cuestión de hablar mal de una ministra ni nada, sino es ver, eso es un indicador de qué cosa, es un indicador de un terrible deterioro que habilita a que cualquier personaje pueda decir cualquier barbaridad de la pandemia y que tenga una voz pública y que cueste mucho aún a científicos, epidemiólogos que están diciendo cosas absolutamente verificables, competir con esas miradas porque hay una autorización para la salida de esas miradas. Y detrás de esas miradas está la visión individualista de la acción social. Hay mejores y peores en el mundo y la economía no tiene que parar, porque en todo caso lo fundamental es que hay poblaciones que son desechables. Y en esta pelea, aunque todos digan que el virus pega por igual, seguramente pega mucho más fuerte en algunas poblaciones que están más desprotegidas económica, social y culturalmente. Entonces, esta mirada individualista de la acción social que prima, que pone la economía por encima de todo, digamos, que subestima la idea de bien común, es algo que tiene un peso extraordinario y está en cada uno de nuestros espacios sociales. Ahora sí termine. Bueno, gracias. Pensaba, sí, que no es lo mismo tener una habitación en tu casa para aislarte en el caso de que estés infectado a que todos vivan en una sola habitación, ¿no? Y no haya posibilidad de aislamiento, y que el aislamiento en todo caso es de toda la familia. Incluso hubo algún momento en que llegaron a aislar barrios, ¿no? Pero bueno, está abierto a preguntas, comentarios. Acá Romina Brunetti hizo varios comentarios. No sé, Romina, si sigue estando o si quiere hacer el comentario a viva voz o lo leo yo. Bueno, lo voy leyendo. Hola, sí, Ahí está. sigo estando, no, pero bueno, era simplemente un comentario de conocerlo a Vicente Cipolema, que es un gran dramaturgo, pensador, poeta, analista, y bueno, me parecía en eso, ¿no? En el término que yo esta concepción no la había escuchado de parte de él, pero que trajo ahora el docente, El niño de la pobreza mata, me parece que condensa muchísimas cuestiones, que también las trabaja Silvia Duchaski, cuando habla de la producción social, ¿no? No es el término excluido, el apropiado, digamos, como porque eso significa un estado, ¿no? Estar excluido es un estado, pero no habla nada de las condiciones de producción de ese estado. En cambio, la expulsión social sí. Entonces, bueno, me remitió a eso. ¿No? Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ella dice y además estoy de acuerdo con el valor de Vicente Cipolema y la poesía esa, si la podés mirar, realmente es maravillosa. Durante tu exposición, Estela Menucci hizo un comentario diciendo que Polanski hizo la película El acusado y el espía sobre el caso Dreyfus, si alguien tiene ganas de verla, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Yo me quedé pensando en justamente si existiría hoy la posibilidad de que alguien o algunos produjeran un yo acuso, porque es como devastador pensar que no hay
ninguna posibilidad por el momento, que el último de los mohicanos terminó con Milstein, y bueno, la pelea por las patentes de esta vacuna y todo lo que diariamente observamos, ¿no? De las peleas y el acaparamiento de las vacunas aún en países que no necesitan esa cantidad, y realmente es muy limitante estar pensando esas cosas. No sé qué pensás vos. Bueno, yo creo que siempre en cualquier sistema de dominación, por más fuerte que sea ese sistema de dominación, siempre hay grietas. Y sobre todo cuando existen tradiciones como las que existen en el mundo occidental en general, en Argentina muy fuertemente en particular. Yo tengo que decir, por ejemplo, que nosotros tenemos un Premio Nobel de la Paz, que sería una referencia importantísima, y que el Premio Nobel de la Paz, de Adolfo Pérez Esquivel, hace una petición pública acerca de pedir que se saquen las patentes de las vacunas, y que no aparece en ningún medio, es significativo, porque no es un personaje cualquiera. Es un Premio Nobel de la Paz de Argentina, que tiene 4 un Premio Nobel de la Paz, uno de ellos está vivito y coleando, y tiene una voluntad extraordinaria de pelea, digamos, y no aparece en los medios. Ahora bien, Pérez Esquivel tiene voluntad de pelea, y mucha gente tiene voluntad de pelea, y ustedes están haciendo cosas que son voluntad de pelea. Entonces, yo creo que las situaciones que son adversas no son situaciones que son unívocas. Hay tensiones y hay momentos en que efectivamente esto es un momento de predominio de esa mirada, pero predominio de esa mirada quiere ser predominio de esa mirada, no quiere decir presencia exclusiva de esa mirada. Yo a veces exagero porque me parece que es importante decir que el predominio de esa mirada está inclusive aún en nuestras propias prácticas, porque independientemente de que nosotros hagamos lo que hagamos, la reorganización institucional del mundo hizo que cambien las leyes laborales, cambió la organización del sistema científico, cambió la organización del mundo universitario, y todos esos cambios se hicieron en la década del 90. Digamos, la gran transformación del sistema educativo argentino se hizo en la década del 90, entonces uno está muy limitado por eso. Ahora bien, está limitado, pero uno no sabe qué pasa con los azares de lo social, sobre todo cuando hay experiencias que uno carga en su mochila, digamos, y que pueden transformarse en otro momento en algún colectivo social. Insisto sobre Adolfo Pérez Esquivel, digamos, pero podría decir sobre muchos otros científicos que tienen voluntad de pelea. Adolfo, Adolfo como Premio Nobel de la Paz tiene voluntad de pelea, hace una postura pública sobre esto, y bueno, tiene poca repercusión hoy, pero pelea, digamos. O sea, yo creo que, para citar otra frase del teórico italiano que cité al principio, Gramsci decía: pesimismo en la inteligencia, optimismo en la voluntad, digamos. Yo creo que es una buena síntesis. Hay que irremediablemente mirar las cosas como son, y a la vez pensar que las cosas como son también incluyen tradiciones que en nuestro país específicamente son muy fuertes, que en el mundo son fuertes, porque lo que hay es la apuesta por la reorganización, ya no en términos políticos sofisticados e ideológicos, por la reorganización de las sociedades integradas y transformación de sociedades duales, digamos. Ya estamos bastante transformados en una sociedad dual cuando tenemos un 50% de pobreza en un país que tuvo, digamos, el mayor índice de alfabetización de América Latina hasta que llegó Cuba, digamos, en un país que tuvo un nivel de inserción en el mercado laboral hasta los años 70 que era prácticamente del 98%, y que tenía apenas un 4 o 5% de pobreza. Eso no es solamente una mirada nostálgica, es una mirada que dice: cuando está esa experiencia, algo siempre puede pasar contra lo que ocurre. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta?
Bueno, de todos modos ya estamos en horario de cierre. Te agradecemos mucho. Nos quedamos pensando, la verdad, la exposición tuvo algunos momentos de complejidad, también me parece que es para volver a escucharla, la hemos grabado como para subir al Facebook del curso, y poder seguir pensando, ¿no? Sí queremos agradecer al Colegio de Psicólogos, que nos brinda siempre el Zoom para poder hacer la clase. En particular, bueno, a la presidenta Vera Gallegos y al vicepresidente, me olvidé el nombre, Gastón Parodi, y queríamos anunciar la próxima clase, que es el 18 de mayo, que es Adolescencias y Familias en tiempos de pandemia, y la docente va a ser Susana Sternbach. Así que, bueno, agradecer a Lucas, a todos los alumnos, y si quieren abramos los micrófonos para dar un aplauso. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias, Lucas. Gracias, Placer, Lucas. estar siempre Gracias, hasta la próxima. al público. Muchas gracias. Excelente clase, Muchas gracias. 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 Bueno, chao y muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Sí.